explicando casos perturbadores, escandalosos y polémicos en la sociedad salvadoreña. Toma de rehenes en iglesia de Guazapa. La madrugada del 31 de julio de 2011, José Mercedes Miranda sacó de su esconderijo dos fusiles M16. Tomó uno para sí y le dio otro a un pariente que vivía con él, Iván, nombre ficticio, quien a esa fecha solo tenía 17 años. A media madrugada, salieron de su vivienda en el cantón Piedra Labrada, ubicado en la falda surponiente del cerro de Guazapa. Iván no sabía lo que su pariente tramaba. Simplemente obedeció. Se dejó llevar por el hombre en quien había confiado siempre. Tampoco preguntó hacia qué lugar iban tan de madrugada en ruta a Guazapa, ni por qué llevaban los dos fusiles y otros pertrechos militares. Aquella madrugada, el joven no preguntó nada. Y jamás pensó que lo que su pariente tramaba lo llevaría a estar 4 meses en una cárcel de menores y que al salir tendría que hacerse cargo de cultivar las parcelas de tierra de su familia. Iván cuenta que caminaron por las veredas en las que en ciertos trechos no pueden caminar dos personas a la par. Barro resbaladizo, piedras por doquier hasta que llegaron a una iglesia aún de madrugada. Su pariente le ordenó que se quedara en una puerta con el fusil, mientras él se dirigió a donde estaba el grueso de personas orando y cantando alabanzas. Era una vigilia. El joven, ahora de 19 años, afirma que ya estando en la iglesia aún no sabía lo que su pariente fraguaba. Él tampoco se había empeñado en preguntarlo. A cuentagotas, Iván evoca el caos que se vivió aquella madrugada. Incluso cuando la iglesia fue copada por decenas de policías, quienes armas en mano les gritaban que se rindieran. ¿Rendirse de qué? Él cuenta que no sabía lo que Chepe hacía ni lo que pasaba afuera con la policía. Incluso, pudo haber muerto a manos de los francotiradores policiales sin saber por qué. Eso es lo que dice. Aquella mañana del 31 de julio de 2011, el caserío El Carmen fue testigo de la toma como rehenes de 30 personas. Ese día, los alrededores de la iglesia Altar de Dios era el centro de atención de la policía, cuyos agentes hicieron un despliegue espectacular de ambulancias, socorristas, periodistas curiosos. Sin embargo, el trance terminó sin daños a ningún feligrés y sin haber sido disparado un solo tiro, pese a que varios periodistas fueron testigos de cómo los francotiradores pedían permiso a sus superiores para disparar a los supuestos secuestradores. Ese hecho hizo parecer que aquella experiencia de guerrillero curtido de las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, adquirida en tantos años de combate en el mismo cerro de Guazapa, había sido olvidada por Chepe. Desde diversas posiciones, José Mercedes e Iván se ofrecían como blanco fácil a los francotiradores. Un día después de que Chepe e Iván fueran arrestados por el secuestro de los 30 evangélicos, el diario de hoy se desplazó al cantón Piedra Labrada, con la intención de saber quién era ese hombre que fácilmente dispuso de dos fusiles M16 y pudo llegar hasta la iglesia donde cometería el hecho que lo llevaría a parar 2 años en la cárcel y que también arrastraría consigo a un pariente cercano. Pero contrario a las expectativas, en Piedra Labrada no se encontró a un solo vecino que diera malas referencias de José Mercedes Miranda y menos del menor que lo acompañó a la iglesia. Más bien los describieron como personas trabajadoras, como buenos vecinos que se dedicaban a trabajar sus parcelas de tierra. Sin problemas. No faltaron otros que se preguntaran qué había llevado a Chepe a cometer tal tontería y peor, a meter al cipote en tan grave problema. Algunos más cercanos, en términos de confianza, recordaron algunas pláticas, en las que había expresado su pesar por las condiciones en las que una de sus hijas, presa por un asunto de drogas, vivía en la cárcel. Lo anterior les daba para pensar que Chepe había cometido esa tontería por eso. Sin embargo, a esa fecha, la hija ya estaba en una etapa en la que era beneficiada con permisos de fines de semana para ir a visitar a su familia. Los vecinos no se equivocaron. El día que Chepe compareció a la audiencia inicial, dijo que en las cárceles había mucha injusticia, que a veces solo capturaban a las personas sin importar que en casa quedaran niños sufriendo. Mientras tanto, allá en la cintura del cerro de Guazapa, una anciana espera ver a su hijo de regreso en casa antes de morir. Pasaron 2 años del suceso y la justicia salvadoreña no había definido la inocencia o culpabilidad del juicio y eso los haría caer en una ilegalidad. Las leyes salvadoreñas mandan que ninguna persona puede permanecer en detención provisional por más de 2 años. En 2014 se comienza a aplicar la Ley Especial Antiterrorismo en El Salvador, que fue aprobada en el 2006.
El relato del policía que negoció la liberación de los rehenes de la Iglesia Altar de Dios, en Guazapa, fue suficiente para que José Mercedes Miranda se convirtiera en la primera persona condenada por transgredir el artículo 6 de la Ley contra Actos de Terrorismo. El Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador decidió que Miranda, un agricultor de 59 años, purgue una pena de 25 años dentro de prisión por el delito de toma de edificios, instalaciones privadas o lugares destinados a cualquier culto religioso. La Fiscalía General de la República, FGR, también acusaba a Miranda de privación de libertad y portación y tenencia de armas de guerra.